Capítulo 9 de Brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la provincia de Nicaragua. El año de 1522 o 23 pasó este tirano a subyugar la felicísima provincia de Nicaragua, el cual entró en ella en triste hora. De esta provincia, ¿quién podrá encarecer la felicidad, sanidad, amenidad y prosperidad y frecuencia y población de gente suya? Era cosa verdaderamente de admiración ver cuán poblada de pueblos que casi duraban 3 y 4 leguas en luengo, llenos de admirables frutales que causaba ser inmensa la gente. A estas gentes, porque era la tierra llana y rasa que no podían esconderse en los montes y deleitosa que con mucha angustia y dificultad osaban dejarla, por lo cual sufrían y sufrieron grandes persecuciones, y cuanto les era posible toleraban las tiranías y servidumbres de los cristianos, y porque de su natura era gente muy mansa y pacífica. Hízoles aquel tirano con sus tiranos compañeros, que fueron con él todos los que a el otro reino lo habían ayudado a destruir, tantos daños, tantas matanzas, tantas crueldades, tantos cautiverios e injusticias, que no podría lengua humana decirlo. Enviaba 50 de caballo y hacía alancear toda una provincia mayor que el condado de Rosellón, que no dejaba hombre, ni mujer, ni viejo, ni niño a vida por muy liviana cosa, así como porque no venían tan apresto a su llamada, o no le traían tantas cargas de maíz que es el trigo de acá, o tantos indios para que sirviesen a él o a otro de los de su compañía, porque, como era la tierra llana, no podía huir de los caballos ninguno, ni de su ira infernal. Enviaba españoles a hacer entradas, que es ir a saltear indios a otras provincias, y dejaba llevar a los salteadores cuantos indios querían de los pueblos pacíficos que les servían, los cuales echaban en cadenas porque no les dejasen las cargas de 3 arrobas que se echaban a cuestas, y accedió vez de muchas que esto hizo, que de 4000 indios no volvieron 6 vivos a sus casas, que todo lo dejaban muertos por los caminos. Y cuando algunos se cansaban y se despeaban de las grandes cargas y enfermaban de hambre y trabajo y flaqueza, por no desensartarlos de las cadenas, les cortaban por la collera la cabeza y caía la cabeza a un cabo y el cuerpo a otro. Véase qué sentirían los otros. Y así cuando se ordenaban semejantes romerías, como tenían experiencia los indios de que ninguno volvía, cuando salían, iban llorando y suspirando y diciendo: aquellos son los caminos por donde íbamos a servir a los cristianos, y aunque trabajábamos mucho, en fin volvíamonos al cabo de un tiempo a nuestras casas y a nuestras mujeres e hijos, pero ahora vamos sin esperanza de nunca jamás volver, ni verlos, ni de tener más vida. Una vez, porque quiso hacer nuevo repartimiento de los indios porque se le antojó, y aun dicen que por quitar los indios a quien no quería bien y dallos a quien le parecía, fue causa que los indios no sembrasen una sementera, y como no hubo pan, los cristianos tomaron a los indios cuanto maíz tenían para mantener así y a sus hijos, por lo cual murieron de hambre más de 20.000 o 30.000 ánimas, y acaeció mujer matar a su hijo para comello de hambre. Como los pueblos que tenían eran todos una muy graciosa huerta cada uno, como se ha dicho, aposentáronse en ellos los cristianos, cada uno en el pueblo que le repartían, o como dicen ellos, le encomendaban, y hacían en él sus labranzas, manteniéndose de las comidas pobres de los indios, y así les tomaron sus particulares tierras y heredades de que se mantenían. Por manera que tenían los españoles dentro de sus mismas casas todos los indios, señores,
viejos, mujeres y niños, y a todos hacen que les sirvan noches y días sin holganza. Hasta los niños, cuán presto pueden tenerse en los pies, los ocupaban en lo que cada uno puede hacer y más de lo que puede, y así los han consumido y consumen hoy los pocos que han restado, no teniendo ni dejándoles tener ni casa ni cosa propia, en lo cual aún exceden a las injusticias de este género que en la española se hacían. Han fatigado y oprimido, y ha sido causa de su acelerada muerte de muchas gentes en esta provincia, haciéndoles llevar la tablazón y madera de 30 leguas al puesto para hacer navíos, y enviallos a buscar miel y cera por los montes por donde los comen los tigres, y han cargado y cargan hoy las mujeres preñadas y paridas como a bestias. La pestilencia más horrible que principalmente ha asolado aquella provincia ha sido la licencia que aquel gobernador dio a los españoles para pedir esclavos a los caciques y señores de los pueblos. Pedían cada 4 o 5 meses, o cada vez que cada uno alcanzaba la gracia o licencia del dicho gobernador, al cacique 50 esclavos, con amenazas que si no los daban, lo habían de quemar vivo o echar a los perros bravos. Como los indios comúnmente no tienen esclavos, cuando mucho un cacique tiene 2 o 3 o 4, iban los señores por su pueblo y tomaban lo primero todos los huérfanos, y después pedían a quien tenía 2 hijos 1, y a quien 3 2, y de esta manera cumplía el cacique el número que el tirano le pedía, con grandes alaridos y llantos del pueblo, porque son gentes que más parecen que aman a sus hijos. Como esto se hacía tantas veces, asolaron desde el año de 33 todo aquel reino, porque anduvieron 6 o 7 años 5 o 6 navíos al trato, llevando todas aquellas muchedumbres de indios a vender por esclavos a Panamá y al Perú, donde todos son muertos, porque es averiguado y experimentado millares de veces que sacando los indios de sus tierras naturales, luego mueren más fácilmente, porque siempre no les dan de comer y no les quitan nada de los trabajos, como no los vendan ni los otros los compren sino para trabajar. De esta manera han sacado de aquella provincia indios hechos esclavos, siendo tan libres como yo, más de 500.000 ánimas. Por las guerras infernales que los españoles les han hecho y por el cautiverio horrible en que os pusieron, más han muerto de otras 500 y 600.000 personas hasta hoy, y hoy los matan. En obra de 14 años todos estos estragos se han hecho. Habrá hoy en toda la dicha provincia de Nicaragua obra de 4 o 5.000 personas, las cuales matan cada día con los servicios y opresiones cotidianos y personales, siendo, como os he dicho, una de las más pobladas del mundo. Fin de la provincia de Nicaragua. Capítulo 10 de brevísima relación de la destrucción de las Indias. De la Nueva España. Primera parte. En el año de 1517 se descubrió la Nueva España, y en el descubrimiento se hicieron grandes escándalos en los indios y algunas muertes por los que la descubrieron. En el año de 1518 la fueron a robar y a matar los que se llaman cristianos, aunque ellos decían que iban a poblar. Y desde este año de 18 hasta el día de hoy, que estamos el año de 1542, ha rebosado y llegado a su colmo toda la iniquidad, toda la injusticia, toda la violencia y tiranía que los cristianos han hecho en las Indias, porque del todo han perdido todo temor a Dios y al Rey, y se han olvidado de sí mismos, porque son tantos y tales los estragos y crueldades, matanzas y destrucciones, despoblaciones, robos, violencias y tiranías, y en tantos y tales reinos y de la gran tierra firme, que todas las cosas que hemos dicho son nada en comparación de las que se hicieron. Pero aunque las dijéramos todas, que son infinitas las que dejamos de decir, no son comparables ni en número ni en gravedad a las que desde el año de 1518 se han hecho y perpetrado hasta el de este mes de septiembre,
y se hacen y se cometen las más graves y abominables, porque sea verdad la regla que arriba pusimos, que siempre desde el principio han ido creciendo en mayores desafueros y obras infernales. Así que desde la entrada de la Nueva España se fue a 18 de abril del dicho año de 18 hasta el año de 30, que fueron 12 años enteros, duraron las matanzas y estragos que las sangrientas y crueles manos y espadas de los españoles hicieron continuamente en 450 leguas en torno casi de la Ciudad de México, y a su rededor, donde cabrán 4 y 5 reinos tan grandes y harto más felices que España. Estas tierras todas eran las más pobladas y llenas de gentes, que Toledo, Sevilla, Valladolid y Zaragoza juntamente con Barcelona, porque no hay ni hubo jamás tanta población en estas ciudades, cuando más pobladas estuvieron, que Dios puso, y que había en todas las dichas leguas, que para andallas en torno se han de andar más de 1800 leguas. Más han muerto los españoles dentro de los 12 años dichos en las 450 leguas a cuchillo y a lanzadas y quemando los vivos, mujeres y niños, mozos y viejos, de 4 cuentos de ánimas, mientras que duraron, como dicho es, lo que ellos llaman conquistas, siendo invasiones violentas de crueles tiranos condenadas no sólo por la ley de Dios, pero por todas las leyes humanas como lo son, y muy peores que las que hace el turco para destruir la iglesia cristiana. Y esto sin los que han muerto y matan cada día en la susodicha tiránica servidumbre, vexaciones y opresiones cotidianas. Particularmente no podrá bastar lengua ni noticia e industria humana a referir los hechos espantables que en distintas partes y juntos en un tiempo en unas y varios en varias, por aquellos enemigos públicos y capitales enemigos del linaje humano, se han hecho dentro de aquel dicho circuito, y aun algunos hechos, según las circunstancias y calidades que los agravan, en verdad que cumplidamente apenas con mucha diligencia y tiempo y escritura no se pueda explicar. Pero alguna cosa de algunas partes diré con potestación y juramento de que no pienso que explicaré en una de 1000 partes. Fin de la primera parte de La Nueva España.